tardes. Hoy, martes 11 de agosto del año 2026, reiniciamos las charlas de radiografía del imperialismo británico que suspendimos antes del inicio de la Copa del Mundo, del Campeonato Mundial de Fútbol, que nos llevó a nuestra querida selección, a todos los argentinos, por eso dije nos llevó, a disputar la final. Perdimos 1-0 con un hombre menos, en un partido que ha traído alguna que otra duda. Pero no nos vamos a meter en eso porque posiblemente no sean ciertas. Pero lo que sí fue cierto, triste y lamentable, fue la agresión que sufrió ese equipo de un deporte, de fútbol, en el cual la Argentina evidentemente es buena, es muy buena, de parte de algunos estúpidos, perdónenme la expresión, no cabe otra, de periodistas o pseudo periodistas, de españoles, mexicanos, especialmente los mexicanos, nos atacaron de una forma, unos periodistas que, no por supuesto el pueblo mexicano, porque el pueblo mexicano pienso que nos tiene cariño, como nosotros le tenemos a ellos. Pero bueno, nos trataron primero a la selección y por carácter transitivo a los argentinos, llegando a decir un ignorante, que no cabe otra expresión, alguno que otro ignorante, que éramos racistas. En un país como la Argentina, racistas. Dios mío, se ve que no nos conocen. Que somos arrogantes. Sí, esas se las acepto. Los argentinos somos arrogantes, si ustedes quieren. Porque hay países que son muy sumisos. Por ejemplo, un amigo mío que fue hace años a México, casualmente, sé que le llamaba la atención que si paraba algún transeúnte para preguntarle dónde quedaba tal plaza o tal avenida, ¿no?, del Distrito Federal, disculpe señor, y esa persona se le acercaba, bajaba los ojos y le decía, mande, mande, mande. Y él no lo estaba mandando, le quería hacer una pregunta. Entonces cuando le respondí, sí, la plaza queda a 3 cuadras para allá, bla, 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 bla. Bueno, muchas gracias. Y él se daba cuenta que el mexicano se quedaba, digamos, lo miraba con cierta admiración. Pucha, encima me agradece. Bueno, nosotros somos así, somos gente buena. Vamos a hablar bien de nosotros, ¿por qué no? Pero que somos arrogantes, bueno, se las acepto. Y es más, les voy a leer algo, porque me vine preparadito para este reinicio, la charla 179 de Radiografía del Imperialismo Británico, con una anécdota que ocurrió en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, la hermana República del Ecuador, el viernes 12 de julio de 1822. Había una gran mesa servida a las fuerzas libertadoras, tanto las argentino-peruanas y chilenas como las colombianas, y por supuesto presidía la mesa el general Simón Bolívar. Estaban, bueno, todas las autoridades de Guayaquil, que fue una efímera república que luego va a ser anexada por Colombia. Esa es una historia que yo ya conté hace varias charlas atrás, pero que luego eso no funcionó y así nació, repito, la hermana República del Ecuador. Entre los asistentes estaba un coronel argentino llamado Manuel Rojas, que estaba más o menos en la cuarta o quinta fila fronteriza al Libertador, o sea, Simón Bolívar, quien lo veía con frecuencia y no le gustaba la forma de que lo veía Rojas. Había notado que éste lo miraba de hito en hito, aunque disimulando un tanto
por la conversación que seguía con sus vecinos, con los señores Luzurraga y Tola, pero más de una vez el general Bolívar levantó su vista para recorrer las personas sentadas a su frente y se encontró con la mirada de Manuel Rojas, que parecía observarlo. Bajó los ojos el Libertador con signo de desagrado, pero pocos minutos después sucedió una escena que recordó un mal momento que había vivido Simón Bolívar con otro oficial argentino, el sargento mayor Juan Galo de la Valle, en Quito, que por poco termina en un duelo, ¿no? Ese tema yo ya lo conté, no voy a entrar en Honduras. Bolívar, con el ceño fruncido, de pronto le pregunta: ¿quién es usted? Rojas, con sonrisa y tono dulce, le respondió: Manuel Rojas. Inclinó el hombro y enseñándole con el índice la pala de su charretera, le dijo: coronel. ¿De qué país es usted? Rojas, con rostro encendido, sonrisa aparente, la cerviz erguida y tendiendo la mano derecha sobre 4 o 5 medallas que lucía en el peto de la casaca, le respondió: tengo el honor de ser de Buenos Aires. ¡Ja! Bien se conoce por el aire altanero que representa, contestó Bolívar, centellando los ojos, pero en tono de satisfacción. Rojas le respondió: es un aire propio de los hombres libres. Aquí terminó el diálogo, bajando ambos la cabeza. La cosa no siguió más. Fíjese, aire altanero, le dijo a este coronel argentino, Simón Bolívar. Y él le dijo: es un aire propio de los hombres libres. Y los argentinos somos así, mal que le pese a esos periodistas o pseudo periodistas que primero insultaron a la selección nacional argentina por ser muy buena, ¿no? Deseaban que perdiéramos contra cualquiera, deseaban que perdiéramos, y luego el insulto pasó hacia todos nosotros, hacia los argentinos, que somos altaneros, pedantes y racistas. Por Dios. Esa expresión fundamentalmente la dijo un actor estadounidense de raza negra, no afroamericana como están queriéndonos imponer, de raza negra. No existe la raza afroamericana. Y este señor dijo que somos el país más racista del mundo. Bueno, si él lo dice, habrá leído no sé qué revistita. ¿Quién le dio esa información? Porque acá no vino. Y si hay algo que nosotros los argentinos nos podemos jactar, es que nosotros no somos racistas. No lo somos. Ocurrió un hecho luego de la victoria argentina frente al ex seleccionado inglés de fútbol, que trascendió, que dolió mucho a los británicos, que fue esta fotografía, esta imagen. Las Islas Malvinas son argentinas. Esto que mostraron los jugadores de nuestra selección luego de ganarle a Inglaterra y que fue vista por 4.400 millones de seres humanos, ese es el cálculo más o menos que se ha hecho de la gente que vio ese partido, puso imprevistamente sobre el tapete internacional un reclamo, el mejor de todos los que se han hecho desde hace 44 años, sobre el derecho que tenemos los argentinos a recuperar nuestras islas irredentas del Atlántico del Sur, las Islas Malvinas, las Islas Georgias y la Sandwich del Sur. La pucha si les molestó. Es más, en este momento la FIFA, la Federación Internacional del Fútbol, tiene un expediente elevado por Inglaterra para que se nos sancione. ¿Por qué? Por exhibir
una pancarta, si ustedes quieren, que se hizo con la sábana de un hotel, con pintura en aerosol, por un grupo de simpatizantes que hasta el momento, yo al menos no sé quiénes fueron, y que ante el temor que fuera secuestrada por la policía, se la tiraron al césped y fue recogido por los jugadores y exhibida, ¿no?, como un grito desafiante de gente altanera, posiblemente, como dijo Simón Bolívar, como somos los argentinos. Es muy buena hora que eso ocurrió. Yo les mostré en la última charla antes del Mundial la camiseta que luce Argentino de Quilmes, que acá, en el centro del pecho, tiene las Islas Malvinas. El otro día, perdón, leí que parece que hay muchos clubes que quieren hacer lo mismo, clubes de fútbol argentino, y me parece maravilloso. Porque cuanto más se golpee, cuanto más se repique en el yunque que las Malvinas son argentinas, eso, señores, no tiene precio. Ustedes dirán, ¿sirve de algo repetir esa idea? Claro que sirve, y mucho. Vamos a la historia. En la época de la República Romana, luego de vencer con gran sacrificio a Cartago, Roma, en dos guerras, la Primera y Segunda Guerra Púnica, Roma quiso olvidar, porque le costó muchísimo, ese enfrentamiento. Pero hubo un hombre muy inteligente, muy sabio, llamado Catón el censor, así se lo conoce en la historia, que él, que era un funcionario, digamos, de la República Romana, terminaba cualquiera de sus alocuciones. Por ejemplo, hay que reparar un puente, hay que desecar tal pantano, hay que construir una carretera en tal lugar, hay que hacer esta obra, bla, bla, bla. Y terminaba siempre con esta frase: et delenta et Cartago. Hay que destruir a Cartago. Era su caballito de batalla, permanentemente. Él intervenía en algún tema y hay que destruir a Cartago, hay que destruir a Cartago. Un día fue invitado al Senado romano y en forma, según cuenta la historia, o la leyenda, vaya a no saber si fue cierto, que se presentó al Senado, Catón, comiendo uvas, unas muy ricas uvas frescas, ¿no? Entonces, mientras hablaba y comía uvas, de pronto dijo: ustedes me preguntarán, ¿de dónde salieron estas uvas tan ricas, tan lindas? De Cartago. Y así como Cartago, luego de dos derrotas sucesivas en dos guerras que tuvieron con nosotros, se está armando con todo. Y no se pregunten, no hay que ser muy inteligente para saber para qué se está armando tanto. Para destruirnos. Por eso, señores, tenemos que destruir a Cartago. Y tanto golpeó, tanto martilló, que se desató la Tercera Guerra Púnica y Cartago fue destruida y, según la historia cuenta, la leyenda cuenta, sacerdotes romanos tiraron sal sobre las ruinas de Cartago, como para significar que ahí nunca más iba a crecer nada. Cartago no se iba a reconstruir. Ya que estamos en Italia, digamos, Roma formaba parte de Italia, en el siglo XIX, para 1860 y pico, 70, Italia luchaba por nacer como país, ¿no? Mucho de su territorio estaba ocupado por los austríacos. Y había que encender el espíritu italiano para liberarse de esos conquistadores, de Austria, del imperio austrohúngaro. Y entonces empezaron a aparecer lo que hoy denominamos grafitis
por toda la Italia ocupada por los austríacos con esta sigla o este apellido, Verdi, 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 Verdi. Verdi fue un extraordinario compositor musical, Giuseppe Verdi, que, entre otras cosas, creó una obra maravillosa que se llama Nabucco, donde hay una parte que es el canto de los prisioneros judíos de Nabucodonosor. Y eso él lo escribió como un canto de los judíos a la patria perdida, la patria de la cual fueron desarraigados y llevados a Babilonia, como diciendo, nuestra patria también está perdida, tiene que resurgir, que era Italia. ¿Y qué tiene que ver que escribieran el nombre de este gran compositor? Verdi, Verdi, Verdi. Porque el hombre que todos los italianos confiaban, amaban, que era el que iba a llevar a buen puerto la nave, era un rey que había en un pequeño territorio italiano, Víctor Manuel. En italiano, Vittore Emanuele. Y disculpen si lo pronuncio mal, no sé italiano, lo hago de corazón, no soy lingüista. Entonces, Verdi era Víctor Emanuel, rey d'Italia. El Víctor Manuel, rey de Italia. Y entonces ese era el mensaje subliminal que se enviaba a la población, que con este rey Italia se iba a consolidar como un reino, como así lo logró, ¿no? Por eso Verdi, 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 Verdi por todos lados. Vamos a otro golpeteo. Fíjense qué significativo. Luego de la conquista alemana de 1940 de Francia, con una idea de más o menos tratar de limar las asperezas con los franceses, se permitió durante un corto tiempo que siguiera funcionando la Universidad de la Sorbona. Los estudiantes de la Sorbona, pícaros, valientes, estos muchachos, hombres y mujeres, se pusieron de acuerdo. Y entonces cuando salían de la facultad o por los pasillos, en fin, cuando no estaban cursando, ellos silbaban el himno a la alegría, que como sabemos, esa hermosa composición musical es del autor alemán Beethoven. Claro, los alemanes no podían hacer nada. Estaban silbando o canturreando la música creada por un alemán. Pero el himno de la alegría era también como un himno a la libertad. Conclusión, al poco tiempo se cerraron las clases y se prohibió. Los alemanes tuvieron que prohibir en París que en los cafés alguien entonara el himno a la alegría del alemán Beethoven. Y esto es verdad, aunque usted no lo crea. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que hicieron los jugadores de fútbol en el Mundial, acá Nacho luego les va a poner lo que yo les voy a decir ahora, un gráfico muy inteligente que se hizo. Argentina ganó 3 copas mundiales, 1978, 1986 y 2024. 2022. 2022. Pero la cuarta estrella, la más importante, la ganamos en el Mundial, en el último Mundial, al vencer a Inglaterra y al lograr que 4.400 millones de seres humanos se enteraran de un conflicto que muchos, los británicos por supuesto, y algunos intereses externos, pretenden olvidar, como que ya no pasó nada.
Y lamentablemente muchos cipayos que nacieron en esta tierra parece que también. Como que, bueno, Malvinas no importa. Y Malvinas importa y mucho. Por eso, para mí, este mundial fue la gran victoria argentina de la causa de Malvinas. Perdimos la final, pero bueno, se gana y se pierde. En el fútbol no hay problema. Con España dejando de lado a alguno que otro tonto que anda por ahí hablando cosas que no deben. Alguna cantante que dijo una cosa y que luego vino acá desdiciéndose, que aman tanto. Eso sí, somos arrogantes, pero también somos bastante tontos. Al que nos insulta, ya está, nunca más. Es simple la cosa, es cortita la cosa. Dijo José Hernández en su inmortal poema Martín Fierro, que hasta el pelo más delgado hace su sombra en el suelo. Y tuvo razón. Lo que hicieron estos muchachos, estos extraordinarios deportistas que formaron parte de la selección nacional, es para no olvidarlo. Y especialmente lo mío es algo muy, muy chiquito, muy ínfimo, no creo que nadie, no creo que se entere, pero esta charla sinceramente se la quiero dedicar al capitán del seleccionado, al mejor jugador de fútbol de todos los tiempos, Lionel Messi, que jugó esta copa con un dolor interno muy, muy, muy grande, como era la enfermedad de su padre, Jorge Messi, fallecido hace unos pocos días. Por eso, por el valor que tuvo de afrontar ese verdadero calvario y jugar a una edad que para los futbolistas es asombrosa, y jugar, ser el motor del equipo, por supuesto, mi total admiración y, en este caso, mi más sentido pésame por la pérdida de su papá. Es duro, uno lo ha pasado, y cualquier cosa que se diga está de más. Pero ha sido maltratado, muy maltratado en el exterior, e increíblemente también por razones de política, de un hombre que no habla de política, también fue maltratado acá adentro. Y ahora que no vengan a explicarme la cuadratura del círculo, no hay... Lo que se dijo, se dijo. No borren con el codo lo que escribieron con la mano. Nada más. Por último, antes de pasar al tema de hoy, quiero leer algo que es muy importante, que publicó al otro día de la derrota del seleccionado inglés por 2-1, cuando faltaba poquitito para terminar. Recordemos que íbamos perdiendo 1-0 y ganamos 2-1. El diario londinense The Guardian. Bueno, este diario londinense, The Guardian, es un diario serio. No es como otros pasquines que en todos lados existen, y en Gran Bretaña también. Y escribió un artículo muy, muy interesante al otro día de disputarse ese partido de fútbol, que fue nada más que un partido de fútbol. Pero la significación extraordinaria que le dio la victoria argentina fue cuando un grupo de jugadores encabezados por Giovanni Lo Celso y Lisandro Martínez empezaron a hacerla flamear frente a la hinchada argentina, y luego se prendieron otros jugadores que decía: las Malvinas son argentinas, que ya lo dije, en una sábana de un hotel con aerosol, algo tan simple, tan simple, y miren lo que logró. El diario The Guardian en el diario The Guardian se escribió este artículo.
Las Malvinas no pueden ser británicas para siempre. ¿Será mucho esperar una negociación seria, ¿no?, producto de la semifinal de anoche? Ninguno de los territorios de la era imperial británica tiene derecho eterno de permanecer como están. Menos uno que le cuesta a los contribuyentes británicos más de 60 millones de libras en materia de defensa por año. Es decir, ese es el costo que al viejo imperio le cuesta permanecer en Malvinas. La problemática no era por una cuestión histórica, un argumento eterno, sino por un sentido común geográfico. Para el Reino Unido era ridículo que un Estado europeo debiera destinar fondos para financiar una gran marina de guerra para defender tierras distantes y disputadas. Tal fue la lógica de la guerra de 1982, que una vez que comenzó, requirió una victoria. Recuerdo, para mantener en el poder a una persona que los británicos, en su inmensa mayoría, ya han tirado al cesto de la basura, como fue la desdentada Margaret Thatcher. Un trato podría haber salvado cientos de vidas, por supuesto que sí. La Thatcher lo hundió la posibilidad al ordenar el ataque cobarde al crucero General Belgrano, el primer ataque de un submarino nuclear con torpedos atómicos. Les recuerdo eso también, un crimen de guerra, fue un crimen de guerra. Lo que la guerra de 1982 no necesitaba era que el Reino Unido congelara completamente cualquier tipo de discusión sobre la soberanía de estas islas por más de 40 años, dice el editorial. En realidad ya van 44 años. La realidad es que estas colonias inevitablemente, repito y acentúo, inevitablemente, tarde o temprano, se convertirán en parte de sus continentes. Es decir, van a ser argentinas. Ya lo son. Las vamos a recuperar. No pueden ser protegidos indefinidamente por un patrón europeo. Y que los reclamos argentinos no vayan a ningún lado no tiene sentido. Tarde o temprano, el gobierno del Reino Unido tendrá el coraje de reanudar las negociaciones. Por eso yo los puse primero a ellos y después nosotros. Ellos tienen las fichas blancas del ajedrez tienen que hacer el primer movimiento para llegar a un acuerdo. Un acuerdo que puede ser beneficioso para ambas partes. Sería gratificante si la bandera exhibida en la sábana, esa bandera, exhibida durante el partido en los Estados Unidos, sacudiera a algunos para que pasen a la acción. Diario The Guardian, jueves 16 de julio de 2026. Maravilloso. Ustedes dirán, bueno, pero esta es la opinión de un diario. Con lo poderosa que es Gran Bretaña, ¿qué se van a ocupar? ¿Cómo van a...? Pero por favor, no las van a devolver nunca. ¿Son poderosos? Vaya uno a saber, ¿no? Veamos un poco su historia reciente. El lunes 22 de junio de 2026, mientras se desarrollaba el campeonato mundial, mientras nosotros nos guardábamos a silencio, el día en que se cumplían, curiosamente, 40 años de los goles de Diego Maradona a los ingleses en el campeonato mundial de fútbol México 86, 22 de junio, entre ellos el llamado gol La Mano de Dios,
y el tanto más fantástico de la historia de este deporte, donde, no sé, se gambeteó, le faltó gambetear al referí, el mejor gol de la historia, ¿no? También ganamos 2-1, pero en ese caso íbamos ganando 2-0 y nos hicieron un gol al final. El día en que el más extraordinario jugador de fútbol de toda la historia, Lionel Messi, convirtió 2 goles cuando nuestra selección enfrentó al equipo de Austria, venciéndolo 2-0, en el campeonato mundial que se disputó en Estados Unidos, Canadá y México, alcanzando el récord de 18 goles para un jugador de mundiales de fútbol. En el anquilosado ex imperio británico sucedían cosas no muy buenas. El primer ministro Keir Starmer ese día presentó su renuncia al cargo luego de casi 2 años de ejercerlo, y también al renunciar perdió el liderazgo del Partido Laborista. De ese modo, Starmer se transformó en el 7º primer ministro que dimite en 10 años, lo que demuestra que en el viejo ex imperio las cosas no marchan bien. Las causales de su dimisión se deben a las sucesivas y aplastantes derrotas legislativas en Gales, Escocia e Inglaterra, en la que los laboristas perdieron muchas bancas. A ello se le sumó la violencia racial en Belfast, capital de Irlanda del Norte, contra los inmigrantes negros musulmanes. Perdón, ¿no es que nosotros éramos los racistas? Parece ser que no es así. A todo ello, a todo este negro panorama, se le agregó la pésima idea que tuvo este primer ministro renunciante, Keir Starmer, de nombrar embajador británico ante el gobierno de los Estados Unidos de América, o sea, el embajador número 1 de la superpotencia que rige el mundo, los Estados Unidos, a Peter Mandelson, un hombre salpicado con el escándalo de las orgías conducidas por el pedófilo Jeffrey Epstein, de las que también sabemos participaba el príncipe Andrés, hermano del rey de Gran Bretaña. Como se recordará, ¿no? Este ex príncipe Andrés perdió su título de nobleza y no fue preso por corrupción de menores por haber abonado una gruesa suma su madre, la difunta reina Isabel II, a una de sus víctimas, que con ese pago, del cual no se sabe la cifra, retiró su demanda contra el principito, el ex principito. En forma momentánea, hasta que se elija a otro primer ministro, quedaría a cargo del gobierno el ex alcalde de Manchester, Andy Burnham. Este hombre, prácticamente un mes después, esto ocurrió el 22 de junio, el martes 21 de julio de 2026, asumió como nuevo primer ministro, prometiendo devolver la esperanza a Gran Bretaña. Maravilloso, como todos los políticos hacen, ¿no? Ahora viene lo mejor. Burnham, profesor de literatura inglesa, fue elegido luego de una votación interna en el Partido Laborista. Ellos tienen un sistema que, bueno, nosotros quizá no lo entendemos, pero el partido que ganó puede elegir al reemplazante del primer ministro. En vez de que el pueblo diga a quién quiere que lo gobiernen, bueno, este hombre es muy débil, su posición, digamos, cómo llega al cargo más importante del Reino Unido de la Gran Bretaña. No creo que dure mucho.
Por la guerra de Medio Oriente ha aumentado el precio de petróleo, la guerra que mantienen Estados Unidos e Israel contra Irán. El precio del petróleo en Gran Bretaña se ha disparado, está muy caro. Y ello generó el aumento geométrico de ciertas facturas de los servicios públicos, especialmente no solo el combustible, sino la electricidad, por lo que Burham prometió eliminar el IVA de los recibos eléctricos. Esto va a ser una solución momentánea, porque el impuesto al valor agregado se cobra allí y en todo país del mundo normal para generar una entrada al tesoro que le permita realizar las tareas indispensables. Antes de finalizar esta charla atípica, lo reconozco, atípica, de radiografía del imperialismo británico, en la próxima me voy a referir a lo que quedó pendiente por el Mundial, la segunda presidencia del teniente general Julio Argentino Roca, les quiero significar que la posición de Gran Bretaña en este momento es muy confusa, muy delicada. Entre otras cosas porque Estados Unidos está muy enojado con los británicos. El presidente Trump les ha dicho a él, a los británicos, al gobierno británico y a toda Europa, cuando necesitamos que nos ayudaran contra Irán, ustedes miraron para otro lado. Bueno, Estados Unidos quizás, todavía no lo definió, quizás mire para otro lado si los rusos vencen a Ucrania y van por más, como diciéndole, señores, arréglense como puedan, nosotros no los vamos a defender más, como hicimos en 1917 al ingresar en la Primera Guerra Mundial y en 1941 cuando sacamos las castañas del fuego luego del ataque japonés a Pearl Harbor. Gran Bretaña está en un problema muy grave. La República Argentina tiene que aprovechar esa debilidad, porque como ese grupo de jugadores tan valientes mostraron esa gloriosa pancarta creada en un hotel con una sábana y un aerosol, es el momento de presionar al máximo. Ahora 4.400 millones de seres humanos saben que existe un conflicto por la soberanía de las Islas Malvinas, que más temprano que tarde van a volver a la soberanía nacional. Tengan ustedes muy buenas tardes, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.